Bien chicos, muy buenas tardes. Vamos a arrancar con la clase de hoy. Sí, bueno, expresando también el hecho de que no hemos tenido asistencia por algunos inconvenientes que he tenido por acá. Sí, además de que hace un par de semanas también ustedes tenían la lectura de cierto tipo de documento en relación a la parte de gamificación. La clase de hoy va a estar enfocada en eso, pero no desde un punto de vista académico, sino también desde un punto de vista gerencial. Sí, posiblemente la mayor cantidad de aplicaciones de gamificación que nosotros vamos a encontrar van a ser académicas, perdón, pero el principio es el que no debe cambiar en ningún caso. Y el principio, si nosotros le enfocamos hacia la parte gerencial, que es uno de los aspectos que se están considerando últimamente, o bueno, ya desde hace algunos años atrás, debemos enfocar de que el aprendizaje basado en juego, que es netamente la gamificación, sí, también va a permitir la toma de decisiones en relación a lo que la gente o los colaboradores de cierto tipo de áreas pueden ir presentando. Para esto necesitamos conocer también cierto tipo de criterios o cierto tipo de estudios que se han desarrollado en torno a este aspecto, ¿sí? Y vamos a ver estos principios como tal, para luego centrarnos en una herramienta, como les decía, posiblemente en las aplicaciones vamos a encontrar más en el aspecto académico, pero la idea es identificar como qué nomás pueden tener estas herramientas y por qué motivo en la actualidad se está convirtiendo en un proceso muy útil para la toma de decisiones en distintos aspectos y en distintos campos. ¿Sí? Eh, por este motivo voy a arrancar compartiendo una presentación en relación a la temática de hoy. ¿Sí? Ya. Está enfocado en la parte de tecnologías web para la educación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de gamificación, por lo general vamos a hablar de aspectos que tienen que ver con plataformas web. Sí, el objetivo de esto en sí es el compartir un espacio para aprender, validar conocimientos y prácticas que promuevan el desarrollo integral de los participantes del proceso. ¿De qué proceso? En el área de ustedes hablamos de un proceso académico, pero también algo enfocado hacia la parte gerencial. Sí, el título de ustedes está como administrador de centros infantiles y justamente deberíamos irnos enfocando hacia allá. Pero eso no quita de que ustedes también vayan conociendo cierto tipo de herramientas o cierto tipo de características justamente para poder innovar dentro de alguna institución educativa. ¿Ya? Bien. Ahora, lo primero que debemos basarnos es en la fase de los paradigmas que comúnmente nosotros vamos a tener. Sí, ¿qué es lo que nos dice en primera instancia? Que nosotros comúnmente nos basamos en libros. En la actualidad, por cuestiones de pandemia, podríamos hablar hasta de libros digitales, pero comúnmente nosotros nos seguimos basando a nivel de libros físicos. Sí, en algunos casos nos basamos a nivel de infraestructura y cada vez que hacemos referencia hacia algún tipo de centro educativo, lo primero que empezamos a ver, lo primero que empezamos a validar tiene que ver con infraestructura. Entonces, este viene a ser otro de los de los acontecimientos, o tendría que ver, más bien dicho, otra de las características que en ocasiones se distorsiona, porque consideramos que con la infraestructura o solo con la infraestructura nosotros ya empezamos
empezamos, ¿cómo se llama? A la validación de los trabajos. Y no va tanto por esos detalles, porque una cosa es lo que nosotros tenemos físicamente y otra cosa es cómo nosotros le podemos empezar a validar de una manera sistemática todo esto. ¿Sí? Bien. Perdón un minutito. Bien. Y lo otro que nosotros comúnmente hablamos, lo otro que comúnmente nosotros tenemos es la parte de capacitaciones. ¿Y qué es lo que decimos? Que de acuerdo a los nuevos paradigmas del tener libros de infraestructura y capacitaciones, comúnmente eso ya nos lleva hacia una entidad top, pero no es tanto así. Por eso, de las cosas que debemos entender es que no solamente depende de este tipo de espacios para decir que vamos a mejorar dentro de cierto tipo de aspecto. Sí, ese es uno de las situaciones que debemos enfocar en los nuevos paradigmas. Ahora, ¿qué más deberíamos enfocar? Y este punto que se topa en estos momentos, deberíamos aprender a valorarlo en todo un esquema bien, bien complejo, un esquema que requiere de mucho análisis y comúnmente no lo topamos. Y nos dice hasta qué punto las profesiones de hoy permiten o ayudan al desarrollo individual y colectivo. Es, es una pregunta que les hago en estos momentos, no sé quién me puede ayudar a responder. ¿Puede repetir la pregunta, Alicia, por favor? La que tenemos en pantalla. Profe, Ya. disculpe, Dime. muy buenas noches. Bueno, frente a la pregunta que usted hace, ¿hasta qué punto llegaríamos a decir? Primero tendríamos que ver qué tipo de profesional es, ¿no? Ya. Porque, ejemplo, nos vamos a una persona que ya está como docente, 15, 18 años. ¿Ya? Puede ser que les llegue a costar un poco más adaptarse a esta situación para ocupar esta herramienta, mientras que una persona que recién graduada 5, 4, 3 años tenga una mayor adaptabilidad para poder ser funcional en ello, Ya. de acuerdo a la realidad que puede manejarse según la dificultad que se presenta. Ya. Fíjate en esta parte de aquí, Jairo y compañeros. Sí. El hablar profesiones de hoy, de actualidad, es una pregunta que se lo hace a nivel mundial. No sé si ustedes hayan escuchado que una de las corporaciones más grandes que tenemos en el mundo, como Alphabet, que maneja Google, ya no está pidiendo títulos académicos. No sé si hayan escuchado esa parte. Se conoce que Facebook también ya empezó a desarrollar este tipo de cosas, enfocándonos específicamente en un área que estamos nosotros validando y elaborando en estos momentos. No conozco de otras áreas, no sé si ustedes conozcan de otras áreas que posiblemente empiezan a romper este paradigma. No les digo por si acaso, dejen de estudiar, no va por ahí. ¿Sí? Sino va por el hecho de empezar a reflexionar qué tan pertinentes estamos al momento. ¿Sí? Perdón. Bien. Entonces, dentro de esta pregunta hay en la actualidad este tipo eh, este tipo de saberes ya, porque ya se convierte en un saber, el saber adaptarse, ¿sí? Que los conocimientos se actualizan muy rápido. ¿Y por qué se actualizan muy rápido los conocimientos? Profe, Dime, perdón. entonces, disculpe que le corte, ¿no? No, no. Entonces, aquí entraría mi ejemplo. Claro,
Aquí sí ya entra tu ejemplo. ¿Por qué? A ver, estamos hablando de No, no me que refiero al que dije, sino en la situación de mi persona mismo, con la realidad. Por ejemplo, yo entré a la SAE sin tener el certificado de tercer nivel, ¿no? ya, Pero hubo algo que lo avaló donde me permitió poder ingresar a trabajar aquí en la institución, ya, frente a lo que usted llega a comparar, ¿no? No sé si va claro, por ahí. sí, a ver, pero en esto tenemos un inconveniente a nivel general. Sí, ¿cómo nosotros lo trabajamos a nivel de nuestro espacio territorial? Hablemos específicamente del Ecuador. ¿Es válido un título o no es válido un título? ¿El título es mandatorio o no es mandatorio un título? ¿Qué podrían decir en esta parte? En muchos de los casos sí, al menos educativamente para ciertas materias es lo que dice el ministerio, que tiene que ser la persona titulada pues de este nivel y quien va a Pero utilizar un buenas cargo noches, nuevamente. administrativo de Yo creo que ese el pretexto, cuarto. Ya, estamos hablando de una parte legal, Jairo. Sí, Claro. una parte normada. ¿Ya? ¿Por ahí alguien más quería opinar algo? ay yo, pero me ganó el compañero. ¿De pronto quieres complementar lo que Que estábamos en ese hablando? aspecto, el, sí, Jesús, según lo que yo comprendí, en este aspecto va a ser muy necesario el título, como usted dice, porque si nos damos cuenta, para poder obtener un empleo, ya sea un centro infantil, una escuela o una empresa, no nos van a pedir el título y van a querer observar y ver qué conocimientos más tenemos para poder ingresar a trabajar en aquella dicha o dicho centro de educación. Ya. Miren, en esta parte de acá, eh, todavía nosotros seguimos generando méritos de acuerdo a cartones, ¿sí? De acuerdo a capacitaciones, de acuerdo a títulos. Seguimos generando méritos ahí, así. No conozco todavía cómo es un proceso interno ya de estas empresas que les nombré anteriormente en relación a ir midiendo capacidades más allá de titulaciones o más allá de certificaciones. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros desarrollamos este tipo de cosas, algo que nos debe quedar es el trabajo de capacitación que en nuestro caso debe ser permanente. Y aquí vamos al lado estadístico. Sí, hablamos de que personas a nivel de Estados Unidos y Europa, porque la estadística nos dice la gente del primer mundo, no nos habla de profesionales por si acaso, nos habla a nivel general. Sí, tienen un promedio de capacitación de 200 horas anuales. Nosotras, como personas latinas, ¿cuánto creen que hacemos en procesos de capacitación promedio, no? Anuales. ¿Quién se atreve a dar un valor? Funciona un poco más de las 200 horas. Más de 200 horas anuales. ¿Creen? Perdón, Inge, no le escuché también. Ya, a ver, nos dicen que en los países del primer mundo la cantidad de horas de capacitación anuales, ¿sí? Son aproximadamente 200 horas anuales por persona en promedio. ¿Ya? A nivel de Latinoamérica, ¿cuánto creen que hacemos en horas de capacitación al año? Siendo optimistas, unas 30, 40. Sí, te pasaste de optimista, Jairo. Nos hablan de que aproximadamente nosotros hacemos alrededor de 20 horas promedio anuales. ¿Sí? Entonces, miren, la titulación sirve, no digo que no, pero esta premisa de aquí es muy importante. Los conocimientos se actualizan muy rápido. Entonces debemos estar siempre capacitándonos. Y ese es uno de los aspectos de llegar a estos procesos de gamificación. ¿Ya?
nos hablan que la educación está basada en métodos obsoletos y diseños equivocados. Todavía seguimos con la parte de revolución industrial y el capitalismo. No como una forma política, por si acaso, ¿no? Sino como una forma económica. ¿Ya? Aunque bueno, la política tiene que ver mucho con la parte económica. Sí, nos dicen que todavía nosotros tenemos conceptos errados de inteligencia, que es la generación de segmentos de estudiantes. ¿Hemos cambiado un poco dentro de nuestros espacios? Sí, porque antes teníamos al estudiante que era sobresaliente, que era muy bueno, regular, insuficiente. Sí, hemos cambiado un poco este tipo de cosas, pero todavía seguimos con enseñanzas estandarizadas que se basan en transmitir información en disciplinas rígidas, en repetición constante. Sí, es lo que seguimos teniendo. Y es una de las cosas que si nosotros analizamos en distintas facultades de docencia, vamos a encontrarnos cosas similares. Sí, es más, en nuestros casos de ser docentes a nivel de institutos, todavía seguimos con estas formas de transmisión de información, de disciplina rígida, de repetición constante, porque son modelos que se convierten en modelos muy difíciles de sacar. Sí. Me podrán decir cómo y cómo sería una educación real en la actualidad. Por si acaso, no tengo ni la fórmula ni nada, pero lo que sí tengo son rankings de universidades. Y si nos fijamos en todos los rankings, en las formas de desarrollar rankings a nivel de educación superior, a nivel del mundo, se basan en la fase de investigación e innovación. Sí. Y ese es uno de los aspectos que nos falta en el sentido de que nosotros todavía queremos la transmisión de la información. Les hablo desde el punto de vista de docente y también cuando me toca ser estudiante. En muy pocos casos somos reflexivos y de pronto somos innovadores, que son aspectos que debemos empezar a cambiar. Por si acaso, estoy hablando de la parte general, no estoy hablando del profesor A o del profesor B, estoy hablando a nivel general de un sistema educativo. Sí. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen los nuevos paradigmas? Primero lo que nos dicen es que tenemos razones como tal para reformar procesos. Uno tiene que ver con la razón económica. ¿Ya? Todavía nosotros seguimos hablando de la parte del empleo pleno, pero preguntémonos, y ustedes que son parte del sistema de educación superior, si hemos tenido por ahí algún tipo de cátedra, algún tipo de inducción, algún tipo de charla o algo que se le parezca para ver cómo podemos ser generadores de procesos que nos lleven a una estabilidad económica. Es una de las cosas que deberíamos preguntarnos. Y la otra es ver si es que nuestra parte cultural nos da también para afrontar este tipo de procesos. En ocasiones lo hacemos porque ya no nos queda más. Sí. ¿Cuántas ocasiones se escucha que si tuviera carro me pongo como una de las... le pongo a trabajar como una unidad de un servicio de taxi puerta a puerta? ¿Ya? Con el nombre que le queramos llamar. Pero eso no es porque yo haya tenido una cultura en desarrollar algún otro tipo de proceso, sino es por la necesidad que me está empujando hacia allá. ¿Sí? Y entonces, aquí nos dice que el problema es querer enfrentar al futuro haciendo lo mismo del pasado. Es algo que comúnmente, como digo, lo seguimos teniendo y lo seguimos teniendo desde un aspecto netamente cultural. Lo vamos a seguir teniendo desde un aspecto de entender cierto tipo de procesos enfocados en este momento hacia la educación, ¿sí? Con cuestiones que ya llevan años atrás. Alguna vez le escuchaba a un investigador, ¿sí? Por si acaso en estos momentos de pandemia que había posibilidad de ir viendo documentales o algo que se le parezca, y nos decía que
a nivel de Latinoamérica y a nivel de algunos países del primer mundo, no solamente de Latinoamérica, sino algunos países del primer mundo, todavía seguimos enfocándonos a la educación de hace unos 200 años atrás. ¿Sí? Entonces, hay que ir analizando este tipo de cosas y ver cómo podemos dar el paso hacia adelante. Bien. Por si acaso, este pequeño documento les voy a pasar luego, ¿sí? Y justamente hay algunos ítems que deberíamos irlos topando en comparación de la modernidad versus la posmodernidad. ¿Ya? Nosotros todavía seguimos hablando de asignaturas separadas en especialidades, cuando nos piden que seamos interdisciplinarios y globales. Sí. Hablamos de qué es mecanicista, porque eso lo seguimos haciendo. Si no, pregúntenme que tengo que pasar luego calificaciones, tengo que enfocarme en todos los casos sobre 10. Debo tener evidencia, porque si a alguien le califico sin evidencia, posiblemente luego yo sea el llamado la atención. Sí, es algo mecánico. Cuando buscamos que sea algo indeterminado, ir midiendo diferentes aspectos. Ahora sí, podríamos entrar en un debate, por si acaso, esto no es algo que se lo puede dar ya como una realidad, pero son formas de ir viendo. Y así vamos a ir desarrollando algunas cosas. Sí. Y como último punto nos dice que la tecnología integrada a la sociedad. Y es uno de los aspectos que nosotros vamos viendo siempre. ¿Ya? ¿Qué más nosotros vamos a ir enfocando? Sí. Estas partes son las que me parecen más importantes. A nosotros nos toca todavía aprender todo. Sí. Si no, preguntémonos cómo nos va hasta la época del colegio. Y en ocasiones, en la época de educación superior también cómo nos va. Posiblemente yo considero que una asignatura no va a ser tan importante para mí por ABC de circunstancia, ABC de cuestión que yo estoy desarrollando en otro momento. Sí, pero me toca aprender, porque si no, no paso esa asignatura y arrastro. Sí, es lo que nos pasa. ¿Ya? Y acá nos dice que deberíamos irnos más hacia la parte del conocimiento. Nos habla de que en la modernidad se enfoca a una rigidez y acá a una flexibilidad. Por si acaso, hay cosas que voy manteniendo igual de épocas anteriores. El mismo hecho de la puntualidad. ¿Es cuestión de rigidez o no es rigidez? Es rigidez, sí. Ir rompiendo esos paradigmas es difícil, sí, va a ser muy difícil, ¿ya? Esta parte del aprendizaje que debe de ser racional e intuitivo, sí, que deberíamos hablar de una tecnología humanizada. Entonces, son cuestiones que luego cada uno, si es que se pone a analizar estos ítems de comparación, en muchos de los casos podrán discrepar, por si acaso, pero este tipo de cosas son de las que se están enfocando hacia nuevos tipos de paradigmas de aprendizaje. ¿Ya? Entonces, en todo esto, ya dentro del aprendizaje y dentro de evaluaciones, porque esto también va enfocado hacia evaluaciones, hablamos acerca de las nuevas tecnologías. ¿Ustedes ya hicieron uso de nuevas tecnologías? Sí. Empezamos a enfocarnos al desarrollo de ¿cómo se llama? De aplicaciones administrativas para centros infantiles o para centros educativos. ¿Por medio de qué? Por medio de celular, computadoras. Hemos evitado hojas que comúnmente todavía nos toca. Y considero que en muchos de los casos la gente que aquí trabaja, sí, para llevar su registro posiblemente les tocará firmar en algún lado, les tocará seguir marcando una tarjeta. En algunos casos posiblemente vamos a un biométrico y vamos a poner nuestro pulgar o nuestro índice ahí. Sí,
Pero si nosotros hablamos de nuevas tecnologías, podríamos enfocarnos a otro tipo también de formas de evaluación y de asistencia. Por eso es que han surgido en muchos de los casos procesos de servicios a nivel de teletrabajo, ¿ya? También hablamos de una revolución digital y eso no podemos dejarlo de lado. Y en esta época de pandemia, en esta época de crisis sanitaria, lo que más hemos visto es justamente una revolución digital. Les pregunto, antes de que empecemos con esta parte de teleeducación, ¿cuántas personas o cuántos de ustedes hacían reuniones por medios digitales? A excepción del WhatsApp y a excepción del Facebook, que comúnmente son las plataformas que más las hemos utilizado. Sí, pero ¿cuántos de ustedes les conocían al Zoom, le conocían al Meet, en algunos casos al Cisco Webex, en otros casos de Skype? Sí, ¿cuántos hemos conocido acerca de esto desde acá? Y además de eso, ¿cuántos nosotros hemos visto que nuestras oficinas se convirtieron en un computador o nuestra oficina se convirtió en un teléfono celular? Sí, hablamos de una revolución digital. Claro está que para nuestro entorno todavía sigue siendo algo limitado. No sé si ustedes conozcan a nivel de plataformas de multiversos, sí, que comúnmente se les conoce como universos múltiples, ¿ya? Y que se puede generar sus avatars y se puede generar historias completas dentro de los mismos. Hablamos de revolución digital. Hablamos de la parte de inteligencia artificial, de sistemas expertos, estamos hablando de revolución digital. En la actualidad cada vez vamos viendo de más vehículos autómatas a nivel de carros, a nivel de motos, camiones. Sí, cada vez vamos viendo más casas inteligentes que se van conectando por medio de dispositivos. Todo eso me enfoca a una revolución digital. Sí, hablamos que estamos en una sociedad de la información, aunque nos dicen que ya hemos cambiado de una sociedad de la información hacia una sociedad de la comunicación. En la actualidad es menos complejo, por lo menos, transmitir la información. En ocasiones lo que sí se complica y se complica bastante es la parte de información, cómo lo vamos entendiendo y cómo nosotros lo vamos la vamos procesando, ¿sí? Y como les decía, algo que se enfoca más es hacia una sociedad del conocimiento. Sí, recordemos que mientras más conocimiento vamos adquiriendo, nos vamos dando cuenta que tenemos mayor cantidad de vacíos dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque si yo voy conociendo más, por lo general me voy enlazando y me voy enfocando en temas puntuales y me voy dando cuenta de que existe muchas más cosas que desconozco que las que conozco. Sí, y todo esto nos lleva a que nos llamen ahora también personas 3.0. Posiblemente los chicos que están entre unos 18, 22, 23 años pueden ser mucho más ajustados a esto de personas 3.0. ¿Por qué? Porque son los que empezaron a manejar de mejor manera y los que empezaron a vivir de mejor manera toda esta revolución digital. Sí, pero eso no quita de que nosotros podamos empezar a adaptarnos y en ocasiones empezamos hasta a alienarnos a cierto tipo de espacios como tal. Si no, preguntémonos una de las redes más famosas en los últimos tiempos, que se le tomó como ocio y diversión, pero que en la actualidad está dando mucho hasta en son de ir aprendiendo algo más, como la red TikTok. Entonces, por ahí vamos viendo que va a existir también unos cambios vertiginosos en relación a todas las plataformas que nosotros podemos ir utilizando. ¿Sí? Cierto, antes de llegar a esto, a crear conocimiento de valor, solamente hacer una referencia. Sí, y ustedes hagan un cálculo mental.
¿cuántas plataformas digitales tienen perfiles de ustedes? Sí, ¿cuántas plataformas digitales posiblemente ustedes las manejaron? Algunas posiblemente ya ni siquiera las utilizan. Pero ¿cuántas plataformas como tal? Y van a darse cuenta que con la cantidad de plataformas que han utilizado, si no hablamos nosotros de una verdadera revolución digital, no sé de qué podríamos hablar. ¿Sí? Vamos a hablar ahora en relación a esta misma fase de unos nuevos paradigmas. No sé si ustedes hayan escuchado los servicios agregados de valor. Sí. Y esto nosotros podríamos irlo enfocando de diversas maneras. Por decirles, en el caso del docente, ¿cuál sería un servicio agregado de valor? Posiblemente si yo veo que mi estudiante se encuentra algo mal en mi asignatura, tal vez una llamada, tal vez un mensaje, y le doy a notar lo que está pasando. Sí, por ahí yo ya puedo estar generando valor. ¿Cuál era una parte anterior y de hace mucho tiempo atrás? Si el docente veía que alguien estaba mal, posiblemente le ayudaba a que esté peor. ¿Ya? Son cuestiones de paradigmas mentales que en ocasiones se van cambiando, van variando, pero eso no significa que todos están en la misma ola como le conocemos. ¿Sí? Otro de los casos que hablamos es del aprendizaje significativo o el aprender de por vida. Cuando nosotros empezamos a desarrollar cosas de acuerdo a gusto, cuando nosotros empezamos a desarrollar aprendizajes de una forma natural, ¿sí? Por lo general estamos llegando hacia un aprendizaje significativo, ¿ya? De las cosas comunes que nosotros parecería que no son importantes y que hemos desarrollado como un aprendizaje para la vida o de por vida, ¿sí? Hablamos específicamente del lenguaje. Si yo me puedo comunicar con ustedes, es un aprendizaje que di. Ahora, si nosotros nos vamos ya hacia un ámbito un poco más enfocado hasta esta parte de una web 3.0, sí, posiblemente la interacción por medios digitales puede ser uno de los aprendizajes que de aquí no lo vamos a olvidar más. ¿Ya? Y son cosas que vamos a ir manteniendo. Sí. Procesar la información efectivamente. ¿Cuántos de ustedes se dedican a ver información por medio de redes sociales? ¿Yo? Yo sí. Va uno, van dos, Yo también. 3, Yo también. 4. Sí, solo 4. No sé ni cuántos estábamos en clase. Yo igual. Ya, yo creo que todos. Recuerden, nosotros hablar de información, vamos a hablar de un sinnúmero de cosas. Yo no les estoy diciendo ni noticias, ni política, ni economía, ni cuestiones académicas, ni cosas así. Información. Información de manera general. Entonces, de pronto, si a mí me gusta mucho compartir en familia, y yo voy recopilando toda la información de mi familia que va publicando en redes sociales, sí, ¿cuánta de esa información yo la puedo procesar? Y ¿Perdón? Disculpe. Por ahí se nos quedó abierto un micrófono. Ya, miren, entonces, en ocasiones uno de los problemas mayores es el desbordamiento de información que tenemos. ¿A qué le conocemos como desbordamiento de información? Tenemos información por tantos medios, por tantos lados, que comúnmente no la vamos a poder procesar, a menos de que nosotros nos empecemos a enterar bien de lo que se trata el tema. Sí, en ocasiones nosotros vamos teniendo, y esto a ustedes les puede haber pasado, a mí me pasó, sí, y yo creo que a todos nos pudo haber pasado, el hecho de que, ¿cómo se llama? Información acerca del virus en la pandemia cada vez nos iba desbordando.
por un lado escuchábamos que las vacunas no eran buenas y por otro lado podríamos escuchar que las vacunas son buenas. Por un lado podíamos escuchar de que las variantes no van a tener ningún efecto mayúsculo si nos vacunamos y por otro lado posiblemente que sí. ¿Qué nos tocaba hacer? Nos tocaba empezar a ir identificando cuáles son las fuentes de cada uno de ellos. Sí, y quien no hizo esa identificación posiblemente se quedó con una información válida para él, pero posiblemente no válida para muchos. ¿Ya? Son cosas que debemos ir encontrando y debemos ir controlando. Nos pasa en todo. Sí, nos pasa absolutamente en todo. Y en la actualidad tenemos tal cantidad de información que si ustedes ingresan al YouTube van a encontrar miles de videos en relación a esto. Si ustedes ingresan al Facebook van a encontrar miles de información en relación a esto. Si ustedes ingresan al Twitter van a hacer lo mismo. Si se ingresan al Instagram, lo mismo. Sí, y estamos hablando en la mayor cantidad de casos de redes sociales que en un inicio fueron creadas para ocio y diversión. ¿Ya? Entonces, debemos ir validando esto. Ahora, si ustedes siguen canales especializados o si siguen perfiles especializados, van a tener mayor tipo de complejidad en todo esto que nosotros vamos desarrollando. ¿Sí? La otra parte es el solucionar problemas de manera eficaz. ¿Sí? Y aquí viene una pregunta igual para, más que todo para las personas que utilizan mucho redes sociales como el Facebook. ¿Cuántos de ustedes han pedido algún tipo de ayuda, consejo por medio del Facebook? ¿Y qué tan bien o qué tan mal les ha ido? ¿Quién me puede comentar algún tipo de experiencia en eso? No me digan que nadie. Chicos, ¿me escuchan? A ver, Para preguntar, lo que pasa es que no lo entendí bien. ya, ¿cuántos de ustedes han hecho algún tipo de petición por Facebook? Sí. En algunos casos ponen, necesito encontrar un mecánico de urgencia, sector, no sé, le pongo el ejemplo, sector del centro de Ambato, ¿ya? Sí, y eso está publicado en el Facebook. Y, pero disculpe, ¿vale cuando uno se pone un anuncio ofertando un negocio Vale, también? vale, Porque nosotros justamente una temporada mi papá se cambió de mecánica ya, y nosotros empezamos por Facebook la ubicación en donde estaba ubicado el nuevo taller de mi papá. ya. ¿Y funcionó o no funcionó? De un 100% funcionó casi un 60% de acogida. O sea, por clientes nuevos. Porque si se habla de clientes que ya tenía mi papá, sí, sí llegaron. Ya. Mira, por ejemplo, eso, sí, clientes nuevos. Entonces, ya busqué una nueva forma, considerando algo importante. Sí, ¿cuántas de esas personas realmente son asiduos utilizadores de redes sociales y que lo manejen para este tipo de cosas? Entonces, hay que ir evaluando en todo este tipo de eventos. Sí, hay que ir midiendo los alcances. Y es por eso que en algunos casos nos dicen hashtag o antes nos decían hashtag. Sí, y veíamos si es que era tendencia o no era tendencia. Ahora las tendencias ya ni siquiera las consideramos, pero antes sí se las iba considerando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya se empezó a volver esto tan rutinario que el poner un hashtag es como escribir cualquier tipo de palabra. ¿Ya? Bien. Y sí, También creo que, perdón, también creo que toma fines de todo eso, lo que usted nos dice. También la ubicación en donde se encuentra situada, porque, verá, también nos ha pasado que nosotros hemos publicado justamente el mismo taller de mi papá, pero era en la parroquia Montalvo. Entonces, publicamos y no hubo acogida, por lo que estaba lejos y estaba súper adentro de la vía principal. Entonces, también creo que influye mucho eso de dónde se encuentra situado. mira,
El asunto, sí, puede influir, no te voy a hablar de una manera absoluta porque tocaría hacer mediciones. El asunto es que este tipo de formas, sí, se las ha experimentado en otros espacios, se las ha experimentado por lo general. La mayor cantidad de este tipo de cosas lo hacen o lo desarrollan para espacios como en Estados Unidos. ¿Cuáles son las diferencias que tenemos? Allá la mayor cantidad de personas van a tener un acceso a una red, sea por la parte de datos, sea por la parte de accesos públicos, pero van a tener una red de conectividad. Sí. Acá en Ecuador, de acuerdo a estadística de julio 2020, todavía teníamos una inserción del 54% de personas a nivel de lo que son de lo que es internet. Sí, estamos hablando de que el 46 todavía no, julio 2020. Entonces, por ahí empezamos a tener diferencias. Sí. Y podríamos ir hablando de un sinnúmero de aspectos adicionales, pero como no lo tengo medido, de pronto estaría hablando de memoria, posiblemente no pueda que sea la causa o posiblemente sí, pero no podría hablar de esto es lo que se obtuvo como cuestión. Lo que sí puedo hablar es específicamente en la fase educativa. Sí. ¿Por qué? Porque yo hice ese estudio en relación a la parte educativa. Y ese 54% nos da justamente de que todo el sector rural o la mayor cantidad del sector rural no tiene acceso a tecnologías para la parte educativa. Y eso sí está documentado. Sí. Bien, como una parte adicional nos dice usar la información responsablemente. Y este es uno de los problemas mayores que nosotros tenemos con nuevos paradigmas en relación a nuevas herramientas. Sí, en ocasiones vemos que algo se vuelve viral y posiblemente no está pegado a la realidad. ¿Por qué? Porque está tomado en cuenta solamente un punto de vista y no se lo está considerando a nivel de este tema de acá, de procesar la información efectivamente. Y todo puede depender de afinidad económica, afinidad política, mi círculo de amigos, puede depender de mis círculos de redes que yo manejo. Sí. Entonces, ese es uno de los aspectos que todavía aquí a nivel de Latinoamérica y más aún en Ecuador, deberíamos empezar a enfocarlo de una manera mucho más responsable. Bien, ¿qué más vamos a tener? Vamos a tener acerca de las nuevas herramientas pedagógicas. Por si acaso, esto de nuevas no significa que salieron ayer. Significa que en algunos de los casos nosotros no las conocemos. Sí, existen tantas que deberíamos revisar cuántas de ellas pueden ser útiles para lo que nosotros vamos a hacer. Sí. Primero, el Internet como medio de comunicación y expresión. Recuerden que eso antes de la época de la pandemia es lo que se quería lograr. Pero si nosotros lo analizamos, vamos a ver que perdón, vamos a ver que con la parte de todo lo que hemos vivido, el hecho de un aislamiento, en algunos casos hasta familiar, sí, nos lleva justamente a que el Internet ya se convirtió en un medio de comunicación y expresión. Y si no tenemos Internet a la mano, ni siquiera consideramos qué es lo que las personas que no tienen eso, qué es lo que dicen o qué es lo que hacen. Sí. Nos habla del Internet como fuente de información y conocimiento. Fíjense, estamos netamente basados en el Internet. El Internet como soporte didáctico para el aprendizaje. Uno de los aspectos para nosotros, aunque aquí en el país todavía sigue complicándonos un poco la parte normativa. Sí, en otros países es mucho más apreciado las formas de capacitación MOOC o cosas similares. ¿Ya? El Internet como soporte de trabajo colaborativo, de esto hicimos hasta prácticas. ¿Sí? El Internet para la gestión
bueno, aquí se me ha ido una E en lugar de una. Para la gestión y administración de centros, es algo que ustedes ya lo desarrollaron, algo que ya lo hicieron. ¿Sí? Y dentro de todo esto, nosotros tenemos una técnica de aprendizaje con experiencia positiva, porque ya están valorándoles en otros países, y se le conoce como gamificación. Dentro de todo nos habla de acumulación de puntos, de escalado de niveles, de obtención de premios, de regalos que nos entregan en ocasiones dependiendo de las plataformas, de las clasificaciones, de los desafíos y de las misiones o retos. Sí, como les digo, este documento les voy a entregar luego. Sí, pero si nosotros tenemos todo este tipo de características dentro de una plataforma, vamos a ver que llegamos a este tipo de trabajo. ¿Sí? Listo. Entonces, dentro del proceso, ¿sí? Dentro del proceso que nosotros debemos seguir o debemos desarrollar, vamos a ver en primera instancia una plataforma que trabaja con gamificación para ir identificando todos estos niveles que se habló hace un momento. ¿Sí? Y de acuerdo a eso, ir desarrollando también un trabajo en relación a otra plataforma más. ¿Ya? Para esto, por favor, vamos a tomarnos 9 minutos. Sí, son 18:51 a las 19 horas. Nos encontramos acá. Y con eso ya les tengo listo la plataforma para revisarla. Y luego de eso la plataforma para utilizarla y nosotros ir generando cierto tipo de procesos en relación a esto. ¿Sí? Así que por favor nos tomamos 9 minutitos y nos vemos aquí a las 19 horas. ¿Listo? Ya les...
Chicos, ¿me escuchan? Listo. A ver, vamos a arrancar con esta parte de trabajo en plataformas de gamificación. Sí, como les decía, esto de acá nos puede servir desde un ámbito académico como autoaprendizaje y también desde un ámbito de selección de personal, pero aquí sí ya deberíamos ir identificando bajo qué área. Sí. La primera plataforma, ¿sí la estamos viendo ahí? Ya, la primera plataforma se llama Duolingo. Es para aprendizaje de idiomas. Y yo le tengo hecho para la parte del idioma inglés, pero también elegí un tiempo alemán. Me pueden decir, profe, ¿y hasta dónde avanzó? Bueno, en el alemán no mucho, en el inglés sí estaba yendo. No he desarrollado algunas cosas, sí, pero se va generando cierto tipo de información. Entonces, lo primero que me dice es la acumulación de puntos. Sí, eso yo puedo desarrollarle dentro de una plataforma de gamificación. Y netamente lo que me da a mí en la parte de Duolingo es un aprendizaje por juego. Sí, yo puedo ingresarme a esta parte del intro. Sí, me va dando cierto tipo de opciones y dice, escribe esto en inglés. Hola, yo digo hello. Correcto. Sí. Coffee. Café. Sí. Por favor. ¿Listo? Hello. Hola. Café y té. Sí. Por si acaso, no sé si le vemos, acá tenemos una barra de progreso. Sí. Need. Coffee and tea, please. Café y té. Hello. Hello. Escucha y escribe, me dice. ¿Sí? Hat ha dicho. Listo. Sí, entonces yo aquí ya voy cumpliendo la primera parte. Sí, que me decía acumulación de puntos. Miren, yo estoy desarrollando algo, me dio 14 puntos y necesito llegar a 50. Es decir, me falta. ¿Ya? Ya. Me dice que tengo una parte de regalo y es del punto número 4 de lo que teníamos. Sí. Ya. Listo. ¿Qué más me dice? Escalado de niveles. Miren, yo estoy en la división perla, pero miren, hay unos cuantos niveles acá. ¿Sí, sí lo estamos viendo?
¿Ya? Obtención de premios. Fíjense, tengo algo que se llama lingotes y tengo algo que se llama coronas. Son premios que me están dando y me pueden servir para algunas cosas que yo vaya utilizando. Ahora, en otros casos, en otras plataformas o de pronto en otros países, el trabajar con herramientas de gamificación me entregan cierto tipo de premios, así como hay un nuevo aplicativo, se llama Kwai, me parece que es. Sí. Y ellos, de lo que se conoce en Estados Unidos, están regalando dinero que te puede alcanzar para un desayuno básico. Entonces, se puede ir trabajando con esta parte también en la parte de obtención de premios. Me dice calificaciones. Sí. Al momento que yo estaba rindiendo esta parte de la prueba o esta fase, perdón, del intro, me dio una calificación de 10 puntos por haber culminado todo y 4 más por haberlo hecho casi perfecto. Y eso viene a ser una especie de calificación. Sí, entonces de esa parte también hay que irla considerando. Nos dice desafíos. Acá hay una especie bueno, yo le veo que es algo tipo pesas. No sé si ustedes le visualizan en el costado inferior izquierdo. ¿Sí? Ya. Entonces, miren, yo le doy un clic ahí y simple. Me empieza a dar una combinación de algunas cosas. With Milk. With milk and sugar, please. And sugar, please. No sé si... With milk and sugar, please. Parece que sí. Parece que sí. No, ¿Sí? thank you. Entonces, yo puedo ir desarrollando Tea or coffee? cosas Tea. cosas como esta, sí. Coffee. Que sin saber en qué nivel, claro que la herramienta ya saben qué nivel estoy, sí, me entregan un desafío. Yes. Yes. Goodbye. With sugar, please. Wait, sugar, please. Milk and sugar. Coffee with milk, please. Upa, me faltó una E. Yes or no? Ah, la. You welcome. Veamos. Yes, coffee. Coffee with milk, please. Listo. Entonces con esto yo acabé un desafío como tal. Sí. Ya. Me acaban de dar 10 puntitos más, sí, como experiencias. Y bueno, ¿qué más me dice? Misiones de retos. Sí. Yo puedo ir cumpliendo otro tipo de retos. Por ejemplo, vengo hacia la parte de cuentos, no sé si están activos, veo que no.
allá. Sí. Entonces, yo puedo ir generando o puedo ir llenando esta parte de cuentos. Los que están en amarillo son los que ya he desarrollado. Sí. Y voy a agregar uno de ellos. Ahora, algo que también nosotros sí debemos estar claros y debemos comprender Dr. Eddie. es el hecho de que no vamos At the supermarket. no vamos a poder desarrollar algo así tan bien logrado, porque aquí atrás de todo esto sí hay un equipo muy grande. Starts talking to Eddie. ¿Ya? Entonces, sí, yo voy a ir respondiendo las preguntas que me van entregando. ¿Sí? Hello? Oh, hello. Are you a doctor? What? Me? Yes. I am a doctor. Good. Eddie is not a doctor. Me dice que Eddie no es un doctor. I have a lot of money. I live in a big house. I have expensive, aunts. Okay, but a man needs a doctor now. Ah, me dice qué significa ahora. Near the milk. Please help the man. He Eh, is very sick. Por favor, me esperan un segundito. A ver, ya. Uh-oh. Eddie sees a woman. He runs and talks to her. Hello, are you a doctor? Ya. Voy seleccionando los pares. Sí. Y con eso acabo de desarrollar otra de las partes de desafío y cosas así. ¿Ya? Entonces, esta es una forma como nosotros vamos teniendo en relación a lo que puede darme o entregarme una herramienta de gamificación. Como les decía, uno de los aspectos importantes es el autoaprendizaje, pero otra de las cosas que nosotros también debemos analizar, por poner un ejemplo, alguien viene a ¿cómo se llama? Alguien viene a presentarse para un puesto de inglés. Y simple, yo selecciono alguna de estas herramientas que pueden estar activas, le hago que interactúe con la herramienta y de acuerdo a esa interacción yo puedo dar algún tipo de evaluación, que también son formas de ir generando cierto tipo de aprendizaje. ¿Sí? Ahora, también yo tengo herramientas que me permiten desarrollar cosas similares, aunque no, como digo, no tan bien logradas, pero sí me pueden permitir desarrollar cosas similares. Sí, y son herramientas de gamificación. Una de ellas se le conoce como Kahoot. ¿Sí? Nosotros nos ingresamos a kahoot.com y me puede dar este tipo de anuncios, este tipo de avisos. ¿Ya? Si yo quiero permanecer en inglés o quiero cambiar a español. Por cuestiones de aprendizaje, lo voy a cambiar a español. Aunque la forma de manejo, si ustedes lo manejaron en español, van a poder manejarlo en inglés porque es muy intuitiva la herramienta. ¿Ya? Me están recomendando que yo pueda utilizar algún tipo de plan de estos, ¿sí? Pero yo voy a seguir continuando de manera gratuita.
No es una herramienta que lo utilizo mucho y es una herramienta que me sirve bastante para la fase de aprendizaje. Entonces, yo puedo crear una herramienta como también puedo hacer que ustedes participen. ¿Cuántos de ustedes están en computador? Yo, ¿Sí? yo De pronto, si ustedes ingresan a kahoot.it, podríamos ir haciendo cierto tipo de prueba. Pero bueno, voy a indicarles primero cómo va a funcionar esto de acá. ¿Sí? Voy a crear un nuevo Kahoot. Le doy un clic en crear. Y acá yo puedo generar evaluaciones que pueden ser respondidas por varias personas a la vez. ¿Sí? Y desde un ámbito muy de juego. Me va a entregar 4 opciones como tal, de las cuales siempre debo elegir 2. Voy a tener varios tipos de pregunta, pero los únicos que me acepta de forma gratuita son el de preguntas y también el de verdadero o falso. Existen algunos otros, pero estos son de pago. Sí, voy a elegir el de pregunta. Puedo configurar la parte de tiempo. ¿Ya? Puedo ir viendo si es que cómo va a ir la valoración de cada uno. Y si es que necesito que sean de selección simple o selección múltiple. Entonces, son cosas que yo tengo para hacer. Puedo escribir la pregunta. ¿Sí? Por poner un ejemplo. Cierto. Lo primero que debería hacer es ingresar el título del Kahoot. ¿Sí? Le voy a poner como práctica 2209-2021. Puedo poner una descripción. Cuando hacemos ya de forma real, sugiero que no sea opcional, sino obligatorio esto de la descripción. ¿Sí? Puedo cambiar el icono que está. ¿Sí? Déjenme ver. Veamos si es que me permite cargar alguna imagen. Ya, listo. Así me va a aparecer. ¿Sí? Y le doy un clic en listo. Bien, entonces voy a escribir una pregunta. La pregunta que yo considere necesaria, aunque aquí me da también algunas opciones a nivel de texto. Sí, digo, los institutos superiores tecnológicos son parte del subsistema de educación superior. ¿Sí? Le puedo poner, digo sí, y digo que esta es la válida. Digo no, esta no es válida. Digo posiblemente. ¿Sí? Y no tengo idea. Listo. ¿Ya? Ahora, ¿qué más puedo hacer? Puedo desarrollar o puedo insertar acá imágenes, GIFs animados, audios, ¿sí? O también puedo traer de video. ¿Sí estamos viendo esa parte de la pantalla? ¿Sí? Ya. Entonces, yo puedo extraer también videos como tal. ¿Sí? Déjenme abrir el YouTube. Voy a abrir uno de estos videos. ¿Sí? Yo tengo que copiar la...
esperan un segundito. ¡Tus deseos serán concedidos! ¿Qué? ¿Cuánto tiempo? Oye, vas. Te voy a mostrar cómo hacer una web. Listo. Entonces, papá. ¿Sí? Y me dice desde dónde quiero que inicie. Digo desde el 10 hasta el 20. ¿Ya? Y esperemos que funcione la vista previa. ¿Sí le estamos viendo? CL más con este mega hiper ultra tutorial de WordPress. Anda y hacete una buena taza de café o té o preparate el mate si sos de Argentina y Sí. Y va a funcionar así. Entonces, alguien responde y esto es lo que va a entregarme como tal. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la situación? Que yo puedo desarrollar varias preguntas y esas varias preguntas me pueden llevar a un resultado. ¿Sí? ¿Cuál debería ser el fin dentro de todo esto? ¿Sí? El fin debería ser el hecho de que me permita o me entregue algún tipo de resultado válido dentro de un proceso. Es decir, no podría desarrollar solamente 5 preguntas, sino debería desarrollar yo que sé unas 10, 15 o 20 si quiero realizar algo más. Le puedo dar algún clic aquí en añadir pregunta. Como les digo, solamente tenemos estas dos de quiz o verdadero o falso, cualquiera de las dos, y yo puedo irme movilizando por las preguntas que se encuentran. ¿Sí? Una vez que ya desarrollo todo, le doy un clic en guardar. ¿Ya? Me está diciendo que no puedo guardarlo si está en forma de edición. Entonces, de una pregunta así, ya lo puedo guardar y yo puedo compartir este Kahoot como tal. ¿Sí? Ahora, una vez que le doy un clic en jugar, le doy un clic en enseñar, ¿cuántas personas pueden estar en teléfono y computadora a la vez? uno. Solo Jairo. Miren, el asunto sería haya dos. El descargarnos del Kahoot y mostrarles. ¿Por qué? Porque ustedes al momento que se descargan el Kahoot les va a permitir solo entrar a la forma de juego, no a la forma de edición. La forma de edición tienen que hacerlo por medio web. Al momento de entrar como juego les va a pedir un pin de juego, que es este pin de aquí. Al momento que ingresan este pin, bueno, primero les pide el nombre, luego de eso el pin, y en ese momento podríamos empezar. No sé, Jairo, si es que me puedes ayudar, y también Leslie creo que era, si me pueden ayudar instalando, ¿sí? Y le vamos a hacer la prueba rápida solo con una pregunta. Espéreme un ratito, ya me descargo ya. Claro.
Me avisan por favor cuando estemos listos. Ya se está descargando, ya le aviso. Sí. Jairo también. Sí, pero no hace falta descargarle, solo se le abre nomás. Es que si le abres de pronto te va el editor. Y la descarga te permite el juego. Ya te has ingresado, Jairo. Claro, no hace falta descargarse. Ya. Ya tenemos dos, ¿cierto? Ya. Entonces, miren lo que va a pasar. Yo le doy un clic en iniciar. Me va a aparecer esto. Me aparece una forma de numeración. Y empezamos a jugar. Sí. Esa es la pregunta. Me va a aparecer el video. Sí. Y ustedes tienen que responder. ¿Sí? Y 0 respuestas, nadie respondió. ¿Sí le vieron? Jairo. Ya. ¿Sí? Ya. Bueno, al final no tenemos las respuestas. Deberíamos haber respondido. En algún momento me parece que en algo me quedé sin conexión. Pero el asunto es que a ustedes les debe haber aparecido 4 respuestas, debían seleccionar uno. Y la idea es que se vaya viendo en pantalla y van solamente seleccionando las respuestas como tal. Sí. De esa manera funciona esta parte de... Claro, Lelis. Gracias. Lo que pasa es que yo me descargué, pero a mí me pide un pin de juego. O sea, no. Ya. A ver, ¿podríamos nuevamente? A ver, Lelis. Espérame un momentito. Nuevamente voy a compartir la pantalla. Listo. A ver, Lelis. Va en este sentido. Por favor. Nuevamente Jairo y Leslie. Paulina me parece que era que empezó. Ya, espérame un momento. Aquí te va a dar un pin. ¿Sí le estás viendo la pantalla? Ya, el pin es 9368550. Recuerden que tienen que presionar el espacio de la respuesta que consideren la adecuada. Ya, Jairito, Lelis. Sí, ya estoy por ingresar. Gracias. Ya, espérate un rato ahí. Sí, voy nuevamente a empezar. Y esto se les debe reflejar en su equipo. Por eso quería que estén en 2 dispositivos, en el uno viendo esta pantalla y en el otro jugando. Listo. Aquí viene la pregunta. ¿Sí? Y deben dar una respuesta, deben presionar la respuesta. Ya tengo 2 respuestas. Ahora, ya vamos a ver, me falta una respuesta, no sé de quién, pero me falta una respuesta. Ya alguien respondió mal. Sí, cuando ya completo todo, bueno, me va dando siempre un podio en relación a la contestación y en relación al tiempo de contestación. Sí. Ya, aquí me aparece Jairo como primero, Lelis, Paulina, con los nombres que se encuentran. Si yo tengo 30, tengo 50, me va a seguir dando el podio por pregunta y el podio general. ¿Sí? Yo tengo una pregunta respecto a eso. Claro. Varía
por la rapidez en que respondes. Sí. Ah, ¿y eso también yo puedo manipularlo o ya es determinado? No, esto es automático. Ahora, el asunto sería de que todos, sería bueno, de que todos tengan una misma facilidad de comunicación, de conectividad, me refiero. Sí, los dispositivos que sean iguales. Entonces es como que no debería. Claro, pero de alguna manera tiene que empezar a brindar esto. Recuérdate que la parte de gamificación se refiere en el aprendizaje por juego, que te debe dar bonificaciones, que te debe dar insignias, que te debe entregar desafíos, cosas así. Viéndole desde un punto de vista de competitividad es muy bueno. Si ustedes lo aplican con niños, tal vez posiblemente no es tan bueno. Sí. Son cosas que hay que ir haciendo pruebas dentro de esto. Por decirles, la plataforma, el Duolingo, es algo diferente. ¿Por qué? Porque todo el mundo puede seguir, practica, hasta que completes. Claro, la competencia en el Duolingo es de otra manera. Sí. ¿Es contigo mismo? Es conmigo, no. A ver, nuevamente les voy a compartir algo. De pronto no revisamos algo, o no les indiqué algo, más bien dicho. Sí, déjenme ver que se cargue esto. Pero es muy bueno que ustedes tengan conocimiento, más que todo conocimiento de este tipo de herramientas. Así como los MOOC. Sí vimos con ustedes los MOOC, ¿o no? No recuerdo. Bueno, hay unos cursos abiertos, masivos, gratuitos. Sí. Te cuesta al momento que tú quieras el certificado, pero tú puedes seguir todo el curso de forma gratuita y no pasa nada. Si tú quieres solo el aprendizaje y el conocimiento, va por esos lados, ¿sí? Entonces, miren, sino que se me está trabando. ¿Sí me están escuchando bien? Sí, profe. Ya. El problema es que se me está quedando, ya creo que reaccionó. Se me está quedando un poco el computador. Verán, al momento que nosotros utilizamos este tipo de herramientas, la gente que tiene niños, que tiene hijos, les recomiendo este tipo de herramientas como el Duolingo, pero se me está quedando, miren, yo puedo ir, primero generándome una competencia, ya les voy a indicar, generándome una competencia con gente que ya se encuentra acá. Sino que al rato se me pone a diésel esto. Me parece incluso que hay una parte que uno puede entablar conversaciones con nativos. También. Ahora, recuerden, como toda plataforma, esta plataforma tiene su aspecto gratuito, que es el que yo le utilizo. Sí, y tiene también su aspecto pago, el Plus. Entonces, el Plus te va a dar mayor tipo de potencialidad. Pero miren, yo tengo una competencia aquí. Sí. Y a los tres primeros, les entregan lingotes, que eso me permite luego hacer cierto tipo de compras. Sí. Los 10 primeros suben de división. Ya. Yo estoy en el puesto 14. Y miren, desde el 24 hacia abajo le bajan de división. Entonces ya empezó cierto tipo de parte que no es solo con uno. Sí. Lo otro, como en ocasiones toca martirizar a los de la familia mismo. Sí. Estoy yo en el primer lugar a nivel de experiencias, tengo 50.417. Mi hija mayor tiene 44.000. Mi segunda hija tiene 8.400. Sí.
Y mi hijo, que se abrió en 2 dispositivos, tiene alrededor de 4000 y picos. ¿Ya? Entonces, yo puedo ir generando también esto de tener amigos. Sí. Miren, otra de las cosas que me va entregando la plataforma de acuerdo a lo que uno mismo ha ido desarrollando. ¿Ya? Yo tengo una racha de 75 días, que ha sido lo mayor. eh, y me va presionando a mí mismo de que vaya mejorando cierto tipo de rachas. ¿Sí? Y son cosas que se las puede ir haciendo. Antes tenía una parte muy buena este Duolingo. Yo lo podía descargar en el dispositivo y si no tenía internet lo podía hacer offline. Al momento de que se conectaba a internet, se actualizaba. En la actualidad, de lo que he leído, solamente la parte plus se lo puede hacer. Sí. Entonces, la situación en esta plataforma específicamente es que yo puedo hacer algunas interacciones. Lo que yo sí le he visto es muy amigable para que aprendan niños. En lugar de tenerles solamente en juegos como el Free Fire o cosas de esas, yo ya podría empezar a involucrarlo por acá. Sí, cuando los niños todavía no saben escribir, se puede hacer que vayan con cierto tipo de aprendizaje a nivel fonético. Entonces, le veo como herramienta buena, le veo como una herramienta muy válida. Sí, pero alguien me dijo, a mí no me gusta el inglés. Al final de cuentas, puede, puede ser algo, ¿cómo se llama? Puede ser algo también que les ayude en motivación de. Ahora, herramientas como el Duolingo existen muchas. La idea es encontrarlas de acuerdo a lo que yo necesite desarrollar. Sí, recuerden, autoaprendizaje. Esta parte de gamificación tiene un concepto implícito que es el autoaprendizaje. Sí, y dentro de todo lo que me daba las nuevas tendencias, ¿cuáles eran? Era el aprendizaje de por vida, sí, el de irme generando nuevos retos, ya, todo ese tipo de conceptos están implícitos dentro de esta parte de gamificación. Y de aquí partimos a la tarea que vamos a tener. Sí, ustedes elijan, ¿ya? Y para eso tenemos, bueno, les proporciono una hora que va a ser el día de mañana jueves. Sí, ustedes elijan. Si alguien quiere practicar en una plataforma de autoaprendizaje, puede ser el Duolingo, puede ser cualquiera o cualquiera que ustedes elijan. Sí, me hacen una captura de eso y, y simplemente le pegan en el formato de presentación de tareas y ya está. Y quienes de pronto deseen desarrollar la parte de Kahoot, pueden hacerlo si desean en grupo. Hay formas de ir compartiendo y todo lo demás. Tal vez va a ser un poco más tedioso, si cabe el término, va a ser un poco más complejo, que les lleve un poco más de tiempo, pero pueden hacerlo a nivel de grupo y pueden completar una lección como tal. Es decir, no solamente una pregunta como lo hice yo, sino deberíamos tener unas 10, 15, 20 preguntas en relación a lo que queramos medir. Sí, cualquiera de las dos opciones se las puede hacer. Pueden hacerlo desde un teléfono celular o pueden hacerlo desde un computador. Si es la utilización de una plataforma para autoaprendizaje, individual. Si es la utilización de plataformas como el Kahoot, por si acaso hay muchas más, para desarrollar una lección completa o una evaluación completa de una lección, esa la pueden hacer en grupo. Ustedes eligen el que hacer. ¿Sí? Dime, Dani. ¿Qué se llamaba la plataforma de autoaprendizaje? La que yo les presenté se llama Duolingo, pero ustedes pueden buscar cualquiera. No es problema. De pronto no les interesa el inglés y les interesa cultura general, hay. Ya. Hice una pregunta
No, no, no. Esto pueden presentarlo hasta el próximo día martes. Ya les voy a subir luego el enlace. La idea es que ustedes desarrollen algo, ¿sí? O desarrollan una lección dentro de la plataforma de autoaprendizaje, es decir, llenan una lección y de pronto ven si es que pueden seguir con lo mismo. Y la otra es que desarrollen una evaluación de una lección dentro de Kahoot, que creo que es el menos complicado. Ya, ok, entonces, perfecto. Sí, ustedes eligen esa parte. Ahora, lo que sí ¿Lo quiero, voy a subir a la plataforma o dónde? claro, yo les voy a compartir luego el enlace en el foro de tutorías. Ya, entonces sí podemos utilizar el Kahoot. Sí, ustedes pueden, si, por ejemplo, Mika, si tú consideras que el Kahoot te buscas una o dos compañeras más en el sentido de ¿cómo se llama? De que deben desarrollar una evaluación completa de una lección. Ya. No sé si te fijaste en el Duolingo, me dice en el intro y me dio, creo que son 10 preguntas y yo tenía que ir respondiendo las 10. Con esas 10 preguntas, la plataforma me evalúa y me dice, sí, lo aprobaste esta lección. ¿Ya? En el caso de ustedes, deberían buscarse un tema conocido por ustedes y tienen que ir desarrollando entre unas 10, 15, 20 preguntas, las que sean. Por eso les digo, sí pueden hacerlo también de forma grupal. Sí, listo. No sé si hay alguna otra pregunta. Mañana nos conectamos, profe. No, justamente por eso tienen la hora para que hagan el trabajo. Sí. Ahora, si es que lo hacen en otro espacio, bueno, ya esa hora les queda libre. Bien, profe. Inge, buenas noches. Podemos usar cualquier aplicación. Sí, pero que sea de autoaprendizaje si es que es una de consumo. Puede ser así más o menos casi como el Duolingo. Claro, Algo parecido. algo parecido. Sí, hay muchas de esas. Ya, gracias. Sí, todo va en relación a qué quieran aprender. Ujú. Dije, me permite ser, si es que entendí. O sea, si hago una plataforma de autoaprendizaje, yo tengo que capturar lo que hice y subir a la hoja membretada y ahí a la plataforma, ¿no es cierto? Ajá, Ya, gracias. listo. Bien. Si no hay más inquietudes, les agradezco por la asistencia. Nos estamos viendo de aquí el próximo miércoles. Y, y ¿cómo se llama? Ya vamos pensando en el cierre del ciclo académico, ¿sí? Entonces, nos estamos viendo. Cualquier inquietud, ya saben, por medio de mensaje. Gracias. Pasen bien. Buenas noches, gracias. Listo, gracias.